El día de hoy nos encontramos en el lugar de la memoria, la tolerancia y la inclusión social, en el Perú, que documenta la época del terrorismo. Estos fueron unos 20 años de conflicto armado entre las Fuerzas Armadas y los terroristas, época que dejó alrededor de 69.000 entre muertos y desaparecidos, según la Comisión de la Verdad y la Reconciliación. Hoy día de hoy vamos a hablar sobre la misión y el trabajo de los periodistas en esa época. Esta fue lamentablemente una historia del Perú. ¿Cómo repercutió el periodismo en la población sobre el avance del terrorismo? El periodismo en general es demasiado vago y amplio, porque lo que hay que hablar es de la prensa, los distintos medios de comunicación en distintos momentos durante el conflicto armado interno entre el 80 y el 2000, pero básicamente es el 96 donde terminó gran parte de la parte más violenta del conflicto armado. Entonces tenemos una etapa donde no se entiende qué está pasando, una segunda etapa donde hay mucho sensacionalismo, pero igual no hay una narrativa que explique al país lo que está sucediendo, una mirada muy desde Lima también, ¿no? Entonces como es algo que está ocurriendo lejos, está ocurriendo en Ayacucho. Y después, cuando la violencia escala, sobre todo en Ayacucho, y hay unos acontecimientos muy espectaculares, uno de ellos es, por ejemplo, la fuga masiva de presos en la cárcel de Huamanga hacia finales del 82, la entrada del ejército en Ayacucho, ¿no? La prensa comienza, algunos periódicos, algunos medios de comunicación empiezan a enviar reporteros a indagar qué sucedía, sobre todo en Ayacucho, ¿no? Y es en ese momento que ocurre un hecho que marca mucho a la prensa, el periodismo peruano de la época, que es la masacre de Uchurajay. Recordamos el caso de la masacre de los periodistas en Uchurachay, en la que 8 periodistas, un guía y un comunero fueron asesinados en el poblado de Uchurachay, en la región de Ayacucho, en 1983. Eso sucedió por el miedo de quién sea terrorista y quién no. La confusión por terroristas de Cedro Luminoso causó esta tragedia. Eso marca una relación difícil de la prensa con la cobertura del conflicto, sobre todo en zonas de emergencia, ¿no? Justo en un momento donde se trata de hacer un trabajo más de periodismo de investigación, en condiciones muy difíciles, porque hay un peligro físico para la vida de los periodistas, hay intimidaciones, ataques de los grupos subversivos de Sendero Luminoso, sobre todo contra la prensa, especialmente la prensa que viene de Lima. Hay también una especie de blackout por parte de las Fuerzas Armadas, ¿no? No hay acceso, entonces resulta muy difícil para la prensa ofrecer una narrativa, una explicación, una cobertura balanceada en profundidad de lo que sucedía. Otro caso bastante conocido en la capital fue también un atentado con coche bomba, perpetrado por la organización terrorista Cedro Luminoso contra la sede principal del canal de televisión Canal 2 en 1992. Este ataque fue perpetrado tras el lobo camión de la Marina de Guerra, el cual había sido lobado 2 horas antes y cargado con 600 kilos de dinamita y dejó 3 muertos. Cuando hace una semana los protagonistas de la noticia fuimos nosotros, pues los muchachos de la competencia, en este caso los reporteros de Canal 13, llegaron primero. Honor al mérito periodístico. Les presentamos en homenaje a esos muchachos que aman y viven esta hermosa profesión del periodismo, estas imágenes que ya son realmente históricas. A la pobreza y al terror les vamos a ganar. Piedra sobre piedra hemos construido, piedra sobre piedra vamos a construir. Así se demuestra que una profesión como ser periodista y buscar la verdad en época de terror no era fácil,
Pero si los diarios no informaban, ¿no? ¿Quiénes lo harían? Hay que reconocer que para muchos periodistas cubrir el conflicto armado interno representaba un riesgo personal. Entonces hay, digamos, una especie de vocación profesional, una ética de buscar la noticia, que es el trabajo que hacen los periodistas, que lo hacen incluso en un contexto muy hostil y peligroso, ¿no? Y que ocasionó la muerte de varios periodistas, ¿no? O sea, se habla. Una cosa que muestra el conflicto armado interno, la experiencia de los 90, 80, es estas paradojas que hay en los medios, ¿no? Gente muy valiente, ¿no? Con una ética profesional muy desarrollada, ¿no? Algunos medios que invierten efectivamente en desarrollar instituciones y organizaciones que tratan de hacer su trabajo, ¿no? De cumplir su función en un contexto democrático en condiciones muy difíciles, pero una debilidad general, institucional, muy grande. Es así que estos y otros muchos casos fueron documentados a través de fotos, videos y testimonios, ayudando a un trabajo periodístico que trajo consigo justicia y memoria social. Recordemos que la justicia requiere documentación, requiere verdad, y de ahí la importancia de registrar los hechos. Asimismo, la memoria social nos ayuda a no permitir que una era trágica suceda del mismo modo. Por un Perú justo, por un Perú libre, por un Perú unido.